¿Sabías que no tienes que eliminar los carbohidratos para mejorar tu nivel de azúcar en sangre? De hecho, la forma más rápida de mejorar tus niveles de glucosa tiene más que ver con añadir alimentos que con eliminar grupos completos de comida, como los carbohidratos. Y lo he visto de primera mano. Tengo cientos y cientos de pacientes que han cambiado sus resultados en solo unos días al añadir estos alimentos a su rutina. Y no solo de forma temporal. Han logrado mantener sus niveles de azúcar bajos sin medicamentos durante meses e incluso años. Así que, en este vídeo, voy a mostrarte cómo usar cada uno de estos 10 alimentos para optimizar por completo tu bioquímica y revertir la resistencia a la insulina a nivel celular, para que puedas bajar tus niveles de azúcar de forma rápida, natural y, lo más importante, sostenible. Antes de entrar en el primero, hazme un favor rápido. Si quieres más vídeos que expliquen el porqué de lo que ocurre en tu cuerpo, en lugar de simplemente darte una pastilla, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios cuál fue tu nivel de glucosa en ayunas esta semana. Los leo, y la edad y los resultados de esta audiencia realmente influyen en lo que cubro después. Vamos a empezar. Esto es algo que casi nadie te explica en una consulta de 12 minutos. El nivel alto de azúcar en sangre casi siempre comienza antes, con una hormona llamada insulina. La insulina es la hormona que abre tus células para que la glucosa, es decir, el azúcar que está en tu sangre, pueda salir del torrente sanguíneo y entrar a la célula, donde debe estar. Cuando pasas años subiendo y bajando en esa montaña rusa del azúcar en sangre, tus células dejan de abrir la puerta. La insulina toca una y otra vez, pero la célula permanece cerrada. A eso lo llamamos resistencia a la insulina. Tu páncreas produce cada vez más insulina para compensar. Aún así, tu glucosa sube. Y la respuesta estándar suele ser una receta médica que empuja todavía más insulina hacia un sistema que ya está saturado de ella. El sistema gana dinero cuando sigues enfermo, no cuando mejoras. Eso es economía, no malicia. No hay ingresos ni tiempo en una consulta breve para enseñarte cómo los alimentos se comunican directamente con tus receptores de insulina. Así que yo sí voy a hacerlo. Me llamo Dr. William, y cada uno de estos 10 alimentos cumple una de 3 funciones. Ralentiza la entrada de azúcar, reduce la inflamación que mantiene a tus células sordas ante la insulina o despierta el receptor de insulina para que tu propio cuerpo haga el trabajo para el que fue diseñado. No tienes que hacer las 10 cosas mañana. Ve incorporándolas durante las próximas semanas y combínalas. Déjame mostrarte la primera. El primer alimento son las semillas de fenogreco. Son semillas pequeñas, duras y de color ámbar, y puedes encontrarlas en el pasillo de especias de casi cualquier supermercado por unos pocos dólares. Si ignoras esta porque te suena exótica, estás dejando pasar una de las herramientas más poderosas para controlar el azúcar en sangre que hay en el estante, y cuesta menos que tu café. Esto es lo que hace el fenogreco dentro de tu cuerpo. La semilla está llena de una fibra soluble llamada galactomanano. Cuando entra en contacto con el agua de tu estómago, se hincha y forma un gel espeso. Ese gel ralentiza físicamente la velocidad a la que tu estómago vacía los carbohidratos hacia el intestino delgado. Un vaciamiento más lento significa que el azúcar entra poco a poco en tu sangre, en lugar de inundarla. Sin inundación, no hay un pico enorme, ni una liberación desesperada de insulina. Además, el fenogreco contiene un aminoácido que ayuda a tu páncreas a liberar insulina de forma más eficiente y favorece que tus células musculares absorban glucosa. En mi propia práctica, he visto que los niveles en ayunas bajan en 1 o 2 semanas solo con esto. Para usarlo, toma una cucharadita de semillas enteras y déjalas remojando en un vaso de agua durante la noche. Por la mañana, bebe el agua y come las semillas suavizadas antes del desayuno. Si el sabor ligeramente amargo te resulta demasiado fuerte, muélelas y agrega media cucharadita al yogur o espolvoréalas sobre tus huevos. Empieza con poco. Esta fibra es potente y tu intestino necesita unos días para adaptarse. El número 2 es la canela, y es muy probable que ya la tengas en tu cocina. Pero el tipo que tienes importa, y la mayoría de las personas compra el equivocado. La canela común de supermercado suele ser canela cassia, y contiene un compuesto llamado cumarina, que puede ser duro para el hígado si se consume todos los días en grandes cantidades. La que necesitas es la canela de Ceilán, a veces etiquetada como canela verdadera. Tiene un sabor más suave, es más segura para tomar a diario y es la que yo recomiendo a mis propios pacientes. Lo que hace funcionar a la canela es un grupo de polifenoles. Son compuestos vegetales naturales que actúan casi como la insulina. Ayudan a que tus receptores de insulina se unan a la glucosa con más fuerza y también ralentizan el vaciamiento del estómago después de una comida. El efecto es real y medible.
Investigaciones del Programa de Nutrición Humana del Departamento de Agricultura de Estados Unidos encontraron que menos de media cucharadita al día reducía significativamente la glucosa en ayunas en adultos con diabetes tipo 2. Si ignoras esta, estás dejando una victoria fácil en tu estante de especias. Usa entre un cuarto y media cucharadita de canela de Ceilán al día. Mézclala con tu avena, tu café o un licuado. El truco es combinarla con una comida que tenga carbohidratos, porque justamente ahí es donde quieres que tus receptores se unan mejor y que tu estómago vacíe más lentamente. La tercera de la lista son los brotes de brócoli. Y quiero que prestes mucha atención aquí, porque este es el alimento más desaprovechado de todo el vídeo. No el brócoli maduro, sino los pequeños brotes de 3 días de edad. Si ignoras esa diferencia, te pierdes casi todo el beneficio. Los brotes de brócoli están cargados de un compuesto llamado sulforafano y contienen entre 50 y 100 veces más que una cabeza de brócoli maduro. El sulforafano hace algo que ninguno de los otros alimentos de esta lista hace de manera tan directa. Va a tu hígado y reduce la fábrica de glucosa nocturna. Tu hígado produce azúcar mientras duermes. Y con resistencia a la insulina, produce demasiada. Por eso tantas personas se despiertan con un nivel alto de glucosa en ayunas que no pueden explicar. Un estudio de 2017 de la Universidad de Lund, en Suecia, administró sulforafano concentrado a personas con diabetes tipo 2 y logró reducir de forma medible su glucosa en ayunas. El efecto más fuerte se observó precisamente en las personas cuyo azúcar era más difícil de controlar. Puedes cultivar brotes de brócoli en un frasco sobre tu propia encimera por muy poco dinero o comprarlos en la sección de frutas y verduras. Un pequeño puñado, aproximadamente un cuarto de taza sobre una ensalada o un sándwich la mayoría de los días, es suficiente. No los cocines demasiado, porque el calor intenso destruye el compuesto activo. Cómelos crudos o apenas marchitados. Hasta ahora, cada alimento ha hecho el mismo trabajo silencioso, ralentizar el azúcar o despertar el receptor. Y apenas vamos en el número 3. Los siguientes 4 son los que cambian las comidas que ya estás consumiendo. Si tienes un amigo o un familiar que también está luchando con sus niveles de azúcar, envíale este vídeo, porque esto es algo que nadie se ha sentado a explicarles. El número 4 es el aguacate. La mayoría de las personas lo considera una grasa que debe evitarse por las calorías, y ese miedo les está costando. La grasa de un aguacate es grasa monoinsaturada, de la misma familia que el aceite de oliva, y es una de las cosas más favorables para el azúcar en sangre que puedes poner en un plato. La razón es simple. Esa grasa saludable y la fibra del aguacate ralentizan toda tu comida. Cuando agregas medio aguacate a un plato de arroz o pan tostado, no estás eliminando el carbohidrato. Estás frenando la velocidad a la que se convierte en azúcar en sangre. La glucosa sube suavemente en vez de dispararse de golpe. También se ha demostrado que la grasa monoinsaturada mejora la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tus células responden un poco más rápido cuando la insulina toca la puerta. En mi experiencia, este es el alimento más fácil de convertir en hábito, porque hace que la comida llene más y dejas de buscar un refrigerio una hora después. Medio aguacate al día es una cantidad razonable. Ponlo sobre tus huevos por la mañana, untalo sobre pan integral o agrégalo a una ensalada que ya tenga algún almidón. Donde haya un carbohidrato, el aguacate suaviza el impacto. El quinto son las semillas de chía. Son semillas diminutas de color gris y negro, pero tienen un efecto mucho mayor de lo que parece. Si alguna vez has visto la chía reposar en un líquido y convertirse en una especie de pudín, ya has visto exactamente cómo funciona en tu intestino. La chía es una de las fuentes más ricas de fibra soluble que puedes comprar. Cuando entra en contacto con el agua de tu estómago, forma ese mismo gel espeso del que hablamos con el fenogreco. Ese gel envuelve los carbohidratos de tu comida y ralentiza su absorción casi por completo. El azúcar se libera lenta y constantemente, así que evitas el pico y la caída que te dejan tembloroso y hambriento una hora después. La chía también contiene una grasa omega 3 de origen vegetal que ayuda a calmar la inflamación crónica de bajo grado que está detrás de la resistencia a la insulina. Reduce la inflamación y las células comienzan a escuchar nuevamente a la insulina. 1 o 2 cucharadas al día son suficientes. Mézclalas con yogur. Agrégalas a un vaso de agua con un poco de limón o licúalas en un batido. Déjalas reposar 10 minutos para que formen el gel antes de beberlas. Y toma suficiente agua junto con ellas, porque toda esa fibra necesita líquido para avanzar. El número 6 es el pescado graso. Me refiero específicamente al salmón y la caballa. Este no funciona ralentizando la comida. Actúa sobre el problema más profundo,
la razón por la que tus células dejaron de responder a la insulina desde el principio. La resistencia a la insulina se debe, en gran medida, a la inflamación crónica. Cuando tu cuerpo permanece inflamado silenciosamente año tras año, esa inflamación interfiere físicamente con la señal de la insulina en la superficie de la célula. El salmón y la caballa están llenos de dos grasas omega 3, EPA y DHA, y se encuentran entre los compuestos antiinflamatorios naturales más potentes que conocemos. Reducen las señales inflamatorias, la membrana celular se vuelve más saludable y el receptor de insulina empieza a funcionar como debe hacerlo. En mis 15 años de práctica, los pacientes que comen pescado graso 2 veces por semana de forma constante tienen niveles más tranquilos, más estables y también una mejor presión arterial. Intenta comer 2 porciones por semana, aproximadamente del tamaño de la palma de tu mano cada una. El salmón salvaje, la caballa, las sardinas y el arenque son excelentes opciones. Puedes hornearlos, asarlos o comprarlos enlatados si eso se ajusta mejor a tu presupuesto. La caballa y las sardinas enlatadas son algunos de los alimentos más baratos y poderosos de todo este video. El séptimo de la lista son las nueces. De todos los frutos secos, este es el que recomiendo primero a mis pacientes por lo que hace tanto por el revestimiento de los vasos sanguíneos como por la insulina. Las nueces son ricas en grasas poliinsaturadas y en el mismo omega 3 vegetal que se encuentra en la chía. Esa grasa mejora la función del endotelio, el revestimiento delgado dentro de tus vasos sanguíneos, que es una de las primeras cosas que el azúcar alto en sangre daña. Al mismo tiempo, la grasa, la fibra y la proteína de las nueces reducen el aumento de azúcar en sangre después de una comida y se ha demostrado que disminuyen la insulina. En ayunas, que es el valor que está debajo de tu glucosa y te indica cuánto esfuerzo está haciendo tu páncreas. Come un pequeño puñado como refrigerio en lugar de galletas saladas o una galleta dulce, y habrás convertido un pico de azúcar en una línea estable. Un puñado pequeño equivale a aproximadamente un cuarto de taza o entre 7 y 10 nueces enteras. Consúmelas crudas o tostadas en seco, no las cubiertas de azúcar o miel. Úsalas para reemplazar un refrigerio procesado, no para añadirlas encima de uno. El número 8 son los huevos. Huevos enteros, incluida la yema. Durante años, le dijeron a las personas que la yema era el enemigo, y ese mal consejo llevó a mucha gente hacia cereales azucarados para el desayuno, que eran mucho peores para su azúcar en sangre. Déjame aclararlo. Un huevo entero es casi puro contenido de proteína y grasa, con prácticamente nada de carbohidratos. Eso significa que, por sí solo, apenas mueve tu azúcar en sangre. Pero la verdadera ventaja es lo que los médicos llaman el efecto de la segunda comida. Cuando comienzas el día con huevos en lugar de pan tostado o cereal, estabilizas tu azúcar en sangre no solo en el desayuno, sino hasta la hora del almuerzo. Llegas a tu siguiente comida con niveles más tranquilos y con un pico menor. La proteína y la grasa también te mantienen satisfecho. Así que los antojos de media mañana que te llevan al frasco de galletas desaparecen silenciosamente. En mi práctica, cambiar un desayuno de cereal por 2 o 3 huevos es uno de los cambios más rápidos que veo reflejados en una lectura de glucosa por la mañana. 2 o 3 huevos enteros por la mañana son una meta sólida para la mayoría de las personas. Revuéltalos, hiérvelos con anticipación para toda la semana o mézclalos con un poco de espinaca. Pon encima ese aguacate del que hablamos antes y habrás creado un desayuno casi perfecto para el azúcar en sangre. El número 9 es el vinagre de manzana. Y este es el que produce el efecto visible más rápido en un glucómetro de todos los alimentos de esta lista. Si tienes un medidor en casa, puedes ver cómo funciona esta noche. El ingrediente activo es el ácido acético. Hace dos cosas al mismo tiempo. Ralentiza el vaciamiento del estómago, de modo que los carbohidratos de tu comida llegan gradualmente a tu torrente sanguíneo, y ayuda a que tus músculos saquen la glucosa de la sangre y la usen como combustible. La investigación sobre esto es sólida. Un trabajo dirigido por la doctora Carol Johnston, de la Universidad Estatal de Arizona, encontró que una cucharada de vinagre antes de una comida con carbohidratos reducía el pico de azúcar después de comer entre un 20 y un 30% en personas con resistencia a la insulina. Ese es un efecto de la magnitud de un medicamento proveniente de algo que cuesta unos pocos dólares por botella. Toma una cucharada, y esto es importante, diluida en un vaso lleno de agua entre 10 y 15 minutos antes de una comida que contenga carbohidratos. Siempre dilúyelo. Nunca lo bebas solo, porque el ácido puede dañar el esmalte de los dientes y la garganta. Y si ya tomas algún medicamento para controlar el azúcar en sangre, habla primero con tu médico, porque el vinagre combinado con ese medicamento puede bajar tu glucosa más rápido de lo que esperas.
El 10º alimento son las lentejas. Y este demuestra todo el punto de este video. Las lentejas son un carbohidrato y pueden ayudarte a bajar tu azúcar en sangre. Así es como funciona. Las lentejas están formadas por un carbohidrato lento llamado almidón resistente, envuelto en fibra soluble y acompañado de una buena cantidad de proteína vegetal. Esa combinación significa que la glucosa dentro de la lenteja se libera en tu sangre lenta y constantemente durante horas, en lugar de hacerlo toda de una vez. También producen el efecto de la segunda comida. Así que un plato de sopa de lentejas en el almuerzo te ayuda a mantener niveles de azúcar más estables hasta la noche. Desde el punto de vista clínico, reemplazar el arroz blanco o la papa blanca por lentejas varias veces por semana es una de las formas más confiables que conozco para reducir la A1C, que es tu promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Intenta comer entre media taza y una taza de lentejas cocidas varias veces por semana. Úsalas en una sopa, un guiso o una ensalada fría con aceite de oliva y un poco del vinagre que acabamos de mencionar. Son saciantes, baratas y hacen rendir una comida mejor que casi cualquier otra cosa. Déjame hablarte de alguien a quien llamaré Donna. Tenía 63 años, acababa de jubilarse y llegó conmigo asustada porque su glucosa en ayunas se mantenía alrededor de 180. Su médico acababa de decirle que era momento de agregar un segundo medicamento. Ella no quería pasar el resto de su vida subiendo en la escalera de medicamentos y tenía miedo de hacia dónde se dirigía todo, porque había visto a su propia madre perder los dedos de los pies y luego la vista por esta misma enfermedad. No eliminamos sus carbohidratos por completo. Añadimos huevos y aguacate por la mañana en lugar de cereal, una cucharada de vinagre antes de sus comidas más grandes, lentejas en lugar de arroz blanco, nueces en vez de la galleta de la tarde, pescado graso 2 veces por semana, canela en su café y brotes de brócoli en su sándwich del almuerzo. Durante la primera semana, sus niveles en ayunas comenzaron a bajar. En 3 meses, trabajando junto con su propio médico, dejó por completo ese segundo medicamento y su A1C bajó del rango diabético hacia niveles más normales. 2 años después, se ha mantenido así. No se mató de hambre. Comió más alimentos, solo que los alimentos correctos, y su propio cuerpo hizo el resto. Déjame unir estos 10 alimentos, porque esa es la razón por la que funcionan cuando simplemente eliminar carbohidratos no funciona. Cada uno de estos alimentos le devuelve a tu insulina la capacidad de hacer su trabajo sin dejarte con hambre. Los alimentos con fibra ralentizan la glucosa para que tu páncreas nunca tenga que entrar en pánico. El pescado, las nueces y la chía reducen la inflamación que estaba bloqueando la señal. La canela y el vinagre se acercan directamente al receptor de insulina y lo ayudan a responder nuevamente. Hace eso comida tras comida, día tras día, y la célula que dejó de abrir la puerta comienza lentamente a abrirla de nuevo desde el primer golpe. Eso es lo que significa revertir la resistencia a la insulina a nivel celular. Y una vez que sucede, tu cuerpo mantiene el azúcar bajo por sí solo. Esa es exactamente la razón por la que los niveles de Donna se mantuvieron bajos durante 2 años completos. Antes de darte el plan para esta noche, necesito dejar algo claro. Si usas insulina o una sulfonilurea, uno de los medicamentos más antiguos para el azúcar en sangre, estos alimentos pueden bajar tu glucosa lo suficientemente rápido como para que la dosis de tu medicamento de repente sea demasiado alta, y eso puede llevarte a una bajada de azúcar. Así que incorpora estos alimentos mientras tu médico observa tus niveles y permite que ajuste tu dosis a medida que tu cuerpo mejora. No suspendas ningún medicamento recetado por tu cuenta. Lleva esta lista a tu próxima cita médica. Esto es lo que debes hacer esta noche. 5 pasos sencillos. 1. Mañana por la mañana, reemplaza tu cereal o pan tostado por 2 o 3 huevos enteros y medio aguacate. Ese solo cambio transforma tu azúcar en sangre durante todo el día. 2. Esta noche, deja una cucharadita de semillas de fenogreco remojando en un vaso de agua y bébela a primera hora de la mañana. 3. Compra canela de Ceilán, no casia, y empieza con un cuarto de cucharadita al día en tu café o avena. 4. Antes de tu comida más grande con carbohidratos mañana, toma una cucharada de vinagre de manzana en un vaso lleno de agua, 15 minutos antes. 5. Esta semana, reemplaza el arroz blanco o la papa blanca por lentejas al menos 2 veces y agrega pescado graso al menú 2 noches. Ve incorporando estos alimentos durante las próximas 2 semanas. No estás eliminando los alimentos que amas. Estás añadiendo los alimentos que te protegen. Ahora bien, todo lo que hicimos hoy ayuda a bajar tu azúcar durante el día y después de las comidas. Pero muchísimas personas me han dicho lo mismo, que su nivel más alto de todo el día ocurre a primera hora de la mañana, antes de haber comido un solo bocado. Ayunaste toda la noche, aún así,
tu azúcar subió. Hay una razón específica por la que tu hígado hace eso mientras duermes, y hay una manera de detenerlo. Hice un vídeo que explica exactamente qué ocurre durante la noche y cómo despertarte con un nivel más bajo. Te lo voy a poner aquí en la pantalla. Ve a ver ese vídeo ahora y nos vemos allá.